¿Qué tal? Bienvenidos a un video más del canal Kimi Lecciones. El día de hoy veremos el tema de configuración electrónica. Para ello, empecemos por definir a la configuración electrónica y la podemos definir como la forma en la que los electrones se van a acomodar en los átomos. Recordemos que un átomo tiene un núcleo y que ese núcleo tiene alrededor diferentes orbitales o niveles de energía. Bueno, pues los electrones se acomodan dentro de esos orbitales de energía o capas electrónicas, pero no lo hacen de forma desordenada. Lo van a hacer siguiendo la energía que tiene cada uno de ellos. Para eso, Bohr desarrolló la teoría de Bohr, que nos dice que los electrones están dispuestos en capas definidas o niveles cuánticos a una distancia considerable del núcleo. Entonces, recordemos un poquito que cuando vimos números cuánticos decíamos que se pueden superponer hasta un número máximo de 7 capas. El primer principio que vamos a ver y que nos va a ayudar a describir perfectamente la configuración electrónica es el principio de Yeuta o de máxima sencillez, que nos dice que los electrones se ubican primero en los orbitales de más baja energía y una vez que esos niveles se han cubierto, pueden empezar a llenar los siguientes orbitales. El siguiente principio es el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que los orbitales son ocupados por 2 electrones como máximo, siempre que ocupen espines diferentes. Entonces recordemos que el número cuántico de spin únicamente podía adquirir 2 valores, de más un medio y de menos un medio. Por lo tanto, un tercer spin tendría que repetir su número con alguno de los 2 anteriores. Por lo tanto, en ese momento es cuando se habilita un nuevo orbital para que pueda ocupar nuevamente ese spin de forma positiva. El siguiente principio es el principio de Hund o de máxima multiplicidad, que nos dice que los orbitales de la misma energía, los electrones van a entrar de uno en uno y primero van a ocuparlos todos con spin positivo. Y una vez que se ha alcanzado el semillenado de ese orbital o de ese nivel de energía, se produce el apareamiento con los espines opuestos. Es por eso que cuando veíamos en la tabla cuántica, observábamos que las primeras casillas se ocupaban siempre con la flecha hacia arriba, o sea, con el spin positivo. Y ya en las últimas ya se observaba el apareamiento de los electrones. La forma correcta de realizar la configuración electrónica es siguiendo el diagrama que vemos en la imagen, que es el principio, que es la regla de las diagonales. Esta regla de las diagonales nos indica la forma en la que va creciendo la energía dentro de un átomo. Todos vamos a empezar con el 1s2 de arriba hacia abajo y una vez que hemos llenado este orbital podemos continuar con la siguiente diagonal, siempre en dirección de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Si nosotros no tuviéramos esta regla de las diagonales a la mano, nosotros podemos realizar la configuración o la regla de las diagonales por nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es colocar los números del 1 al 7 de forma vertical. Esos números, recordemos que son los diferentes niveles o los diferentes orbitales que se pueden obtener. Y por otro lado, recordemos también que tenemos 4 subniveles que nos los daba el número cuántico azimutal o secundario, representados por 4 letras, que son el S, el P, D y F. Y recordemos también que en el subnivel S podemos colocar como máximo 2 electrones, en el P podemos colocar 6, en el D vamos a colocar 10 y en el F podemos colocar máximo 14 electrones. Ahora, ya que colocamos estos 7 orbitales o estos 7 niveles de forma vertical, podemos empezar a colocar el primer subnivel que nos marcan, que es el S. Entonces yo voy a colocar al lado de cada número la letra S, que me indicaría el primer subnivel. Y
en forma de superíndice, o sea, de un número pequeño en la parte superior, voy a colocar el número 2, que me va a indicar el número de electrones que podemos acomodar aquí. Esa es la primera fila que vamos a obtener dentro de la regla de las diagonales, y para la siguiente lo que voy a hacer es quitar el 1 y quitar el 7, y voy a copiar todos los demás. Entonces voy a copiar 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora voy a copiar el siguiente subnivel, que es el P. Entonces coloco la letra P en todos ellos, y en forma de superíndice voy a colocar el número 6, que es la capacidad máxima de electrones que puede albergar. Lo que hice fue quitar uno en cada extremo, por lo tanto voy a seguir haciendo lo mismo, de tal forma que ahora no voy a colocar el 2, y empiezo a partir del 3. Entonces no coloco ni el 2 ni el 6, y ahora coloco el siguiente subnivel, que es el D, con una capacidad para 10 electrones. Y finalmente, si quito los dos extremos, solamente me quedo con el 4 y con el último subnivel, que es F14. Una vez que lo tengo de esta manera, lo que es muy importante es ir colocando las diagonales siempre de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, para poder saber cuál es el orden en el que los voy a llenar. Y de esta forma podemos construir nuestra propia regla de las diagonales en caso de no tenerla a la mano. Ahora vamos a ver un ejemplo, y aquí ya tenemos la regla de las diagonales. Voy a empezar haciendo la configuración electrónica para el potasio. ¿Qué necesitamos saber para hacer una configuración electrónica? El dato más importante que debemos de conocer es su número atómico, que es un número que normalmente vamos a encontrar en la parte superior izquierda o derecha de la tabla periódica, y es importante reconocerlo o diferenciarlo de la masa atómica, porque el número atómico es un número entero y la masa atómica, como la vemos aquí, es un número fraccionario. Entonces voy a colocar el símbolo químico del elemento con el que estoy trabajando, que en este caso sería potasio, y voy a colocar su número atómico en forma de superíndice. Voy a colocar el signo de igual y voy a empezar con mi configuración electrónica. Entonces recordemos que siempre voy a empezar con el 1s2, y recuerden que este número que estamos colocando aquí en forma pequeña es el número que me va a indicar los electrones. Por lo tanto, aquí he acomodado 2 electrones y en total tengo que acomodar 19. Ya terminé con la primera diagonal, ya no tengo nada más, así que me salto a la que sigue. Empiezo de arriba hacia abajo y continúo con 2s2. Esa fue mi segunda diagonal. Me voy a la tercera diagonal de arriba hacia abajo y continúo con 2p6. En la misma diagonal, el valor que sigue es 3s2. Cuando vamos haciendo configuración electrónica es importante ir corroborando la suma de los números que tengo en la parte superior, o sea, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Todavía me hacen falta para acomodar 7 electrones para conseguir los 19. Ya terminé la tercera diagonal, me voy a la cuarta diagonal y tengo a 3p6. Y finalmente, después de 3p6, continúo con 4s2. Pero como únicamente me resta un electrón por acomodar, aquí le voy a colocar 4s1. Y de esta manera me quedaría la configuración electrónica para el potasio. Lo que me está diciendo esta configuración electrónica no es otra cosa que la manera en la que se están acomodando los electrones en los diferentes orbitales. Entonces podemos inferir lo siguiente, que en este átomo se van a formar 4 orbitales. ¿Cómo lo sé? Aquí hay un orbital por el número 1, aquí tengo otro orbital que es el número 2, aquí nuevamente se repite el 2, aquí tengo el 3 y aquí tengo el 4. Eso quiere decir que en total voy a tener 4 orbitales para el potasio. Y en el primer orbital hay 2 electrones. En el segundo orbital, que se repite, tengo 2 y 6, son 8 electrones.
En el tercer orbital también tengo 8 electrones y en el último orbital o el orbital 4 tengo solamente un electrón. Este último orbital al último electrón, perdón, del último orbital le voy a llamar electrones de valencia. Entonces, si nosotros dibujáramos al átomo de potasio, nosotros observaríamos esto, que se corrobora con la información que teníamos hace un momento. Son 4 orbitales. En el primer orbital tengo 2 electrones, en el siguiente tengo 8, en el tercero también tengo 8 y finalmente en el último orbital únicamente tengo un electrón de valencia, que es este. Esa es la información que nos arroja la configuración electrónica. Entonces, a partir de la configuración electrónica se pueden obtener los siguientes datos. El nivel de energía más externo, que como se les mencionaba, lo vamos a representar por el coeficiente más alto. El coeficiente quiere decir el número más grande de los números que tenemos de tamaño normal, no de los superíndices. Después también nos va a decir cuál es el último subnivel que se forma, que es el subnivel con el cual va a terminar la configuración. Eso puede ser S, P, D o F. Y nos va a indicar también los electrones de valencia, que van a ser todos los electrones que se encuentren dentro del nivel de energía más externo o del último orbital. Entonces, vemos este otro ejemplo. Aquí tenemos la configuración electrónica del silicio con número atómico 14 y de esta manera queda la configuración electrónica. Por lo tanto, el nivel de energía más externo es 3. ¿Por qué? Vamos a analizarlo aquí. El número más grande de los que tengo aquí es justamente el número 3. Luego, el último subnivel que se forma, ese va a ser el último subnivel con el que voy a terminar la configuración electrónica, o sea, el último que aparece. Y por lo tanto, aquí es P, que es este. Y finalmente me dice que voy a determinar los electrones de valencia, que como podemos observar, si el último orbital se repite, lo que hacemos es sumar 2 y 2, 4. Y en total tenemos 4 electrones de valencia. ¿Qué podemos concluir o qué es importante aquí? El nivel de energía más externo no corresponde necesariamente al último subnivel. Recuerden que el último subnivel va a ser aquel que por aparición aparezca al final. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad y los espero en el siguiente video. Hasta la próxima.